Hola, buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando del concepto de estética. Como recordarás, la semana pasada estuvimos trabajando con el concepto de arte. Estuvimos hablando no solamente del surgimiento del concepto etimológico de la palabra, del latín ars y el griego tecné, sino también de las musas y de los filósofos. ¿Recuerdas? Estuvimos trabajando el tema sobre los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles. Asimismo, estuvimos viendo cómo surgió el concepto de canon a partir de la estatua del Diodoro. Vimos cómo el concepto de simetría de Pitágoras cobró importancia para entender el concepto de belleza. Bueno, el día de hoy estuvimos repasando un poco de lo que vimos. No obstante, si tú no recuerdas claramente estos conceptos, siempre está la opción de recurrir a nuestro canal de YouTube. Ahí podrás encontrar las clases una vez más. Hoy comenzamos. ¿Has escuchado alguna vez decir qué buen gusto tiene fulanito de tal? ¿Qué estético o qué feo, qué mal gusto de esa persona? Bueno, desde el ámbito de la estética por gusto se entiende tanto la capacidad de percibir la belleza como el sentimiento de placer ante ella. Pero, aunque sabemos que el llamado gusto es algo subjetivo, también existe el gusto artístico, el cual es la sensibilidad, pero en un concepto estético o, como su nombre lo dice, artístico. Esto se aplica para las bellas artes. A pesar de que esto es variable, en el gusto artístico sí existe el buen gusto y el mal gusto. Pero bueno, esto lo veremos más claramente ahorita. La palabra estética proviene del griego aesthetique, el cual se entiende como la sensibilidad o la percepción. Como vimos anteriormente, los antiguos griegos, entre ellos Platón y Aristóteles, vincularon esta palabra con la percepción de la belleza y cómo influye esto en nuestra mente. Aunque también usaron la palabra filocalia, que es el amor a la belleza, para referirse a algo similar a lo que hoy llamamos estética. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Bueno, si bien los primeros filósofos de la antigua Grecia dedicaron gran parte de sus reflexiones al concepto de lo bello, valorando los objetos no solo por su utilidad, sino también por su belleza, y asimismo elucubraron un canon estético, recuerda la estatua de Diodoro, basado en la proporción, estos con el tiempo cambiaron y se dieron cuenta que lo que podía ser bello en este momento no lo era en otro momento o en otro sitio, lo cual hizo sumamente subjetivo y complejo la valoración de la belleza y por consiguiente del arte. Pasaron varios siglos la estética para que fuese considerada como disciplina filosófica. Esta llegó tiempo después. Se considera que se funda la estética moderna en Inglaterra en el siglo XVIII, a finales de la Edad Moderna y principios de la contemporánea, cuando el filósofo alemán Alexander Baumgarten propuso retomar el término griego aesthetik, que usaron los antiguos filósofos para nombrar la estética, pero ahora para una rama de la filosofía, similar a la lógica, la ética o la metafísica, y definirla como la ciencia del conocimiento sensitivo. Un gran avance desde la época en la que los griegos simplemente lo veían como una proporción. Para Baumgarten, el arte y la belleza permanecen en un intermedio entre lo sensible y la razón. No es pura sensibilidad, pero tampoco se puede entender completamente por la razón. Se podría decir que en Grecia nació la estética como concepto, pero con Baumgarten se convirtió en una rama de la filosofía.
Hasta aquí. ¿Vamos claro? Eso espero. En este mismo siglo surgieron dos disciplinas coetáneas. ¿Qué es coetánea? Bueno, coetánea es que existieron una al mismo tiempo de la otra y que pertenecen a la misma época. Ya que quedó aclarado, retomamos. Las disciplinas coetáneas fueron la historia del arte, fundada por el historiador alemán Johann Joachim Winckelmann, y la crítica del arte, por el filósofo y enciclopedista, que tal vez recordarás, francés Denis Diderot, considerado el padre de la crítica del arte, las cuales son complementarias en el análisis de una obra del arte. La subjetividad del concepto de belleza era uno de los principales problemas para definir el arte. No obstante, la estética empezó a dar una solución a ello, al dar otras categorías de análisis, como qué es bello, qué es feo, qué es trágico, qué es cómico, lo sublime, lo grotesco, pero bueno, eso lo veremos en la etapa 2, no nos adelantemos. Regresando al concepto de estética, algunos autores la definieron de manera más amplia, como el estudio de las experiencias estéticas y los juicios estéticos en general, solo lo relativo a la belleza. Otros, como la ciencia de percibir las cosas por los sentidos. En filosofía, la estética es la rama que estudia la esencia de lo bello y del gusto. En el siglo XVIII, el gusto es el objeto de la estética. Es la capacidad de percibir la belleza. Es un sentimiento de placer ante lo bello y por gusto entenderemos tanto el sentimiento en sí mismo como la facultad para percibirlo. Para la estética moderna, el arte y la belleza ya no se remiten al objeto artístico, como era anteriormente, sino al sujeto que las contempla, que las produce y cómo se relacionan. Así que es el efecto que dicha figura produce en la mente de quien la contempla, ya sea el productor, o sea, el artista, o el contemplador, el espectador, o los dos a la vez, ya que el artista en un primer momento es contemplador de su arte. ¿Te ha pasado que alguna vez hiciste algún dibujo y te quedas viéndolo? Bueno, ahí está el ejemplo. Algo no es bello por sí mismo, pues no hay ninguna propiedad de los objetos con lo que pudiéramos llamarlo bello. Los cánones de belleza clásicos resultaron limitados o insuficientes, sino que es por la experiencia estética que provoca. En consecuencia, tanto la valoración de las obras de arte como la validez de los juicios sobre ellas ya no se establecen de acuerdo con unos principios objetivos, sino subjetivos, que son los llamados juicios de gusto. Pero no, por ser subjetivos, carecen de validez universal. ¿Cómo? Tal vez estás diciendo, se están contrariando. No, vamos para allá. Se puede decir que el gusto personal, el tuyo, el mío o el social, es el juicio estético empírico, el que nace solo de la experiencia por sí misma, con el cual nosotros somos libres de llegar a un museo y decir, wow, qué linda está esa pintura, o decir, ay, ¿por qué está colgada esta pintura en un museo? Pero existe el gusto estético profesional, el cual es un sentido del gusto para el cual se ha estudiado y hay una formación. Es de aquí donde surge la crítica de arte. Es un gusto educado que se fundamenta no solamente en la experiencia personal,
sino en el valor estético e histórico, por medio de las categorías estéticas que conoceremos en la siguiente etapa. Asimismo, por las características de la obra a la que corresponden, de qué época, de qué corriente, de la historia del arte, a qué estilo pertenece, si es que las técnicas están bien aplicadas, si es que no. Un ejemplo que puedes seguir conmigo a la par en el libro es el de la obra como la de David de Bernini. Esta famosa estatua se puede decir en un primer momento, por medio del gusto personal, si te gusta o no, si nos provoca algún placer contemplarla. Pero el siguiente paso sería, para un estudio profesional, realizar un análisis científico para precisar su técnica, la cual es la escultura, su material, el cual es el mármol, su género, el cual es religioso, sus dimensiones, las cuales son 1,70 m, su ubicación, que está en la Galería Borghese en Roma, Italia, su tema, el cual está en el Antiguo Testamento, hablando del futuro rey David, el cual derrota al gigante Goliat lanzando una piedra con una honda. Simbólicamente, representa el héroe victorioso, que se yergue con confianza y al humano, esforzándose sus metas. Pero si pretendemos un estudio histórico, artístico, tendremos que decir que se trata de una obra barroca italiana del siglo XVII, para el cual tendríamos que hacer una relación con otras estatuas, pinturas y edificios del momento, para después hacer lo mismo con otras anteriores del Renacimiento y posteriores del Neoclasicismo. De este modo, estaríamos hablando de un juicio crítico más allá del común me gusta o no me gusta, y que por tanto consiste en definir la calidad artística de la obra por medio del gusto estético, su contexto histórico y sus cualidades estéticas. ¿Qué tal? ¿Te quedó claro? Esperemos que sí. Si no, como quiera, ahorita tu maestro retomará algunas actividades para poder simplificar los conceptos. No te preocupes. Tendremos más videos explicando, algunas lecturas y actividades complementarias. Por el día de hoy, hemos cubierto el concepto de estética. Nuestra siguiente clase estaremos trabajando con los conceptos de cultura y su importancia en el arte. Por tu atención, te damos las gracias.